Buenas noches, buenas noches. ¿Me escuchan todos, por favor? Sí, licenciado, bienvenido, le escuchamos ¿Qué tal? claro. Primeramente, agradecer de por medio a todo el equipo del Colegio de Enfermeros, Región 24, sobre todo a la decana, eh, Gloria Castillo Sañero, por permitirme nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo momentos de unos temas muy importantes sobre lo que es las ostomías. Pero específicamente voy a hablar de lo que es la colostomía para tener una referencia de los temas que postrimerías podríamos seguir dando. Por ejemplo, guionostomías y etcétera, temas de importancia. Bien, el tema del día de hoy es sobre colostomías. Hemos tenido un pequeño perfecto aquí en cuanto a la computadora y la laptop que estoy utilizando de mi hija y bueno, esperamos que sí me escuchen bien y vamos entonces ahora con las imágenes y damos el inicio ya del tema del día de hoy. Bien, ¿me escuchan bien, no es cierto? Ya, ¿se ven las imágenes? Confírmeme, por favor. ¿Me escuchan? Sí lo escuchamos, licenciado, se Ya, escucha claro, perfecto. ya Vamos está la entonces con el tema. presentación. Muy bien. ¿Qué entendemos por ostomía? ¿No? ¿Qué entendemos por ostomía? Ostomía no es más que una apertura, es un procedimiento quirúrgico donde se va a aperturar hacia la parte exterior de un órgano. Ahí viene entonces lo que nosotros decimos traqueostomía, ¿no? Quiere decir una apertura de la tráquea hacia la parte externa. Gastrostomía, una apertura hacia la parte externa, del estómago hacia afuera. Luego tenemos otras palabras, por ejemplo, colostomía, lo que vamos a hablar justamente el día de hoy. Significa un segmento, una porción del colon que va a ser derivado hacia la parte externa del abdomen, de la pared del abdomen. Y hay una ostomía. Y así podemos significar varias cosas de lo que es la palabra ostomía, que es una derivación, es una apertura hacia la parte externa de un órgano, cualquier órgano, hacia la parte exterior. Muy bien, entonces, si nosotros vamos a hablar ahora de lo que es netamente el tema sobre colostomía, tenemos que ver en esto el avance científico que hizo el gran médico cirujano francés Albert Henry Hartmann, que fue uno de los que motivó al avance científico de las técnicas de procedimiento de Hartmann. Ya ahí viene su nombre, la técnica de Hartmann, que ya lo vamos a ver en forma posteriormente. Pero antes de hablar sobre colostomía, tenemos que hablar, lógicamente, del sistema digestivo, que está formado por la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon derecho, el colon transverso, el colon izquierdo, el recto y el ano. Entonces, nosotros ya sabemos ya todo el proceso de cómo es en sí la alimentación, ¿no? Que inicia por la boca, de la boca, la pialina, pasa al esófago, del esófago va al timo, y luego se van agregando, ¿no? Los alimentos en el intestino delgado, donde se captan los nutrientes, y luego de ahí los desechos van por el conducto, en este caso del colon, ¿no? A nivel del colon. Entonces, esto significa pues, todo un proceso digestivo. Pero por ahí aparecen ya lo que se llaman las enfermedades patológicas que lógicamente van a conllevar a problemas de índole quirúrgico en sí. Aquí tenemos la estructura anatómica del intestino, ¿no? Tenemos la estructura anatómica del intestino, como lo ven ustedes ahí. Ahí está el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el sigmoide, recto y ano. Generalmente el avance del cáncer de estómago, perdón, el cáncer de colon, por ejemplo, en estos momentos es prácticamente, es rápido el avance de este tipo de enfermedades, pero se detecta tan fácilmente a través de muestras de sangre, tomas de sangre, ¿no? Donde existe pues la posibilidad de que si se detecta con mayor anticipación, vamos nosotros pues a solucionarlo a través del aspecto quirúrgico y de las llamadas también quimioterapias. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, miren, un colon que está dañado, ¿no? Que está afectado aquí, en este caso, por un tipo de cáncer, por ejemplo, ¿no? Y luego la técnica quirúrgica es la técnica de Hartmann, que la estamos viendo al lado derecho de nuestra pantalla, donde hay una bolsita de colostomía, ¿no? Ustedes saben que en sí
esta técnica de Harman data del año 1820 aproximadamente, donde Harman, que es un médico francés, motivó justamente a esta técnica muy valiosa, porque toda la zona del colon, como ustedes lo ven ahí, tenemos nosotros nuestra arteria abdominal, y la arteria abdominal también tiene internamente, ¿no? Tiene lo que se llama las arterias marginales. ¿Qué quiere decir? Que irriga a todo el colon en sí. O sea, ninguna porción, en este caso, cuando se hace una anastomosis, ¿no? O sea, un corte de esa parte que está dañada, eh, sigue siendo irrigada en los vasos sanguíneos, irrigan al colon y por lo tanto continúan viviendo. Hay todavía células activas ahí dentro. Entonces, Harman ideó esta técnica y se dio cuenta, pues, que esto con el tiempo era una solución y también se podía nuevamente regresar a su sitio, es decir, de acuerdo a la patología que ya lo vamos a ver consecutivamente. El siguiente. Bueno, ¿cuál es la estructura netamente del colon? Bueno, tiene su mucosa muscular y su capa serosa. Está compuesto por el tejido epitelial conectivo, músculo liso y el tejido conectivo también. Entonces, aquí estamos viendo entonces que es una estructura del epitelio. Decimos nosotros que el estómago, que es la primera porción donde sale el colon, es muy parecido al labio de nosotros. Es una zona sonrosada, ¿no? Y es compuesto casi mayormente por un tejido epitelial. El siguiente. Entonces, ahora vamos a averiguar y sobre todo interpretar pues, cuáles son las funciones del colon. ¿Qué función tiene nuestro colon entre nosotros? Bueno, ahí se producen mecanismos de la absorción. Y la absorción se produce pues, en el colon ascendente, ¿no es cierto? En el colon ascendente, donde ahí se absorbe, ¿no? Los líquidos y electrolitos. Tiene una función motora, es decir, los movimientos de propulsión y mecanismos de expulsión para que las heces puedan salir. El colon también tiene la absorción donde se absorben los complejos B o la vitamina B y la vitamina K. Y, lógicamente, todo colon, para que pueda ser expulsado de las heces, ¿no es cierto?, tiene que haber presencia de moco, que es el lubricante que suaviza la expulsión de las heces. Y bueno, lógicamente el colon está lleno, pues, de formación de las heces, que va desde algo de lo líquido, semilíquido, hasta una formación mucho ya más dura. Pasamos al capítulo 2, las colostomías. Bueno, las colostomías, ¿qué es una colostomía? Bueno, es una intervención quirúrgica donde un segmento, una porción del colon va a salir hacia la parte externa de la pared abdominal. ¿Correcto? Eso es lo que nosotros llamamos una colostomía, una intervención quirúrgica, ¿no? Donde el primer segmento que sale hacia la parte externa se llama estoma, o llamado también boca nueva. Así también se dice. Y esa parte importante que se llama estoma es justamente donde nosotros como profesionales, como enfermeros, tenemos que nosotros valorar en qué consiste, cuál es su particularidad. Bueno, ahí está un estoma, y como habíamos dicho, el estoma es muy parecido a nuestro labio. Es una coloración sonrosada. En el estoma más o menos su promedio de salida es de 2.5 a 4 centímetros, ¿no? De diámetro, está rodeado de moco. Y una cosa muy importante aquí, en el estoma, que está ya hacia la parte externa de la pared abdominal, no hay control de esfínter. De ahí, cuando ustedes van a hacer el cambio de bolsa de colostomía, entonces rápidamente las heces se viene, ¿no? Y eso no lo controla pues, el ser humano. No lo controla el esfínter anal, sino que simplemente como no hay esfínter, entonces se evacúa y sale. Y el cambio de la bolsa de colostomía hay que hacerlo de forma rápida, ¿no? Pero con una buena técnica, lógicamente. Entonces, ¿cuáles son las particularidades de un estoma? Ojo, coloración sonrosada. El tamaño o el diámetro que sale debe ser de 2.5 a 4 centímetros. Ojo, de 2.5 a 4 centímetros. Hay presencia de moco. Entonces, eso nos indica que es un estoma que está completamente sano. ¿Sí? El siguiente. Bueno, entonces hemos dicho que este es un tipo de una intervención quirúrgica
muy avanzada, generalmente se utiliza casi en los tipos de indicados generalmente en cáncer de colon, cuadro de obstrucción intestinal, bóbulo del sigmoide, ¿no? Existe muchos objetivos de por qué se realizan las colostomías. Pero, como le digo, cuando esto se detecta tempranamente, los resultados van a ser exitosos. La técnica quirúrgica, la asepsia, los antibióticos y la quimioterapia van a ser excelentes motivos para que el paciente pueda recuperarse y vivir más tiempo todavía. Entonces, ¿qué es lo que se va a obtener? ¿Para qué nos sirve el estómago? Para que se elimine por ahí las heces, entre en otra dirección. Pero no solamente las heces, ¿ah? También se eliminan los gases, los flacos, porque por ahí va a salir, ¿no es cierto? Recordemos entonces que no hay control de esfínter. Ahí tenemos en la figura, miren, ve un estómago donde ya el cirujano prácticamente ha aperturado hacia la parte exterior de la pared y ahora está poniendo puntos de sutura. ¿Los puntos de sutura para qué? Para que el estómago no salga, no se protuya, o sea, no salga hacia más de la pared abdominal, lo que se llama una protusión. Entonces, siempre los puntos de sutura debemos observar que esté completamente fijo. Que esté fijo ahí. Si esos puntos de sutura, imagínense, se desliza o hay lo que se llama una dehiscencia de la sutura, prácticamente se viene todo y se va a ver una evisceración ya, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas son muy importantes, que esté con los puntos fijos en cada uno de los extremos del estómago, del segmento del colon. El siguiente. Bueno, aquí estamos nosotros justamente hablando, ¿para qué están indicadas las colostomías? Bueno, las colostomías para tumores de recto. Estamos hablando de cáncer de recto, ¿no? Estamos hablando de fístulas rectovaginales, tumores de ano. Luego tenemos secuelas de personal de salud inclusive que está constantemente con radioterapia. Y también se usa para una protección de una anastomosis muy difícil, para evitar la contaminación. Y, lógicamente, en heridas traumáticas. Cuando hablamos de heridas traumáticas o de tipo de traumatismos abdominales, por ejemplo, ¿no? Imaginemos un paciente, en este caso que sea un chofer que ha tenido un accidente y el timón generalmente es lo que ha presionado, ¿no? Ha presionado la parte del abdomen y lesiona el colon. Produce una isquemia, luego se necrosa, entonces automáticamente tiene que dar a sala por un traumatismo abdominal y tiene que hacer una anastomosis, una resección de esa parte, de esa porción donde el colon está muerto, prácticamente el tejido, y tiene que haber lógicamente, una colostomía, termina en una colostomía. Ahí hemos hablado también de un cuadro de obstrucción intestinal. Muchos pacientes con cuadro de obstrucción intestinal se les reseca el colon, ¿no? Acuérdense que el colon de un adulto mide más o menos, tiene una longitud de 1,5 metros, entonces se achica y se hace una anastomosis y luego estos tipos de pacientes pues va a reducirse y termina pues en una colostomía. ¿Cómo se clasifican las colostomías? En este caso, ¿cómo clasificamos? Miren, las colostomías se clasifican de dos maneras, por su localización y por su duración. ¿Correcto? Vamos entonces por partes. Por su localización. De acuerdo a su localización, ya le hemos dicho, a ver, de acuerdo a la estructura del colon, tenemos el colon ascendente, ¿no es cierto? Colon ascendente. Luego el colon transversal y luego el colon izquierdo, o en este caso el descendente, y luego viene el sigmoide, recto y ano. Entonces, es de acuerdo a su localización. Entonces, para mí, por ejemplo, si yo veo que el estómago está al lado derecho, estamos hablando que estamos entrando su localización es el colon ascendente. Si el estómago está en el medio, estamos hablando que ese estómago está en el lado del colon transverso. Y si el colon está hacia el lado opuesto, en este caso el lado izquierdo, entonces estamos hablando de que es una colostomía del lado descendente. ¿Correcto o no? Entonces, a través de eso podemos saber en qué lugar se encuentra. Ahora, otra cosa muy importante. Recuerden ustedes que en el colon ascendente, ahí es donde se inicia la absorción de los líquidos, ¿no es cierto? Los líquidos. Entonces, si el estómago está en el colon ascendente, entonces ahí va a haber, las heces van a ser líquidas. Si el estómago está en la zona transversal, las heces siempre van a ser semilíquidas. Y si el estómago está en el lado
en el colon descendente, entonces las heces van a ser más formadas. Y esto justamente es de la válvula ileocecal, donde se une el intestino delgado con el intestino grueso, van, pues, ¿no? Van ya eliminando los desechos, ¿no? Y a través de todo el mecanismo de propulsión del colon ascendente, transversal y descendente. Entonces, ya sabemos entonces cuál es la razón por qué algunas bolsas de colostomía se llenan generalmente más de líquido, otras son semilíquidas y otras son más formadas, ¿no? Ya más formadas las heces. Bien, entonces estamos hablando del colostoma derecho, ¿no? Que son generalmente son más líquidas. Y aquí el colostoma transverso, estamos viendo aquí pues que las deposiciones van a ser semilíquidas, como hemos dicho ya nosotros, ¿no? Y en el colon izquierdo ya más formadas, ¿no? Las deposiciones van a ser más formadas. ¿Por qué es importante esto? Porque a través de esto yo voy a valorar a mi paciente. Imaginemos si mi paciente está en el colon ascendente, o sea, las deposiciones van a ser líquidas, líquidas, líquidas. Entonces, voy a observar en mi paciente que va a haber un desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Sí? Entonces, cualquier infección intestinal que pueda haber en estos pacientes, en los 3 puntos que estoy mencionando, el paciente puede tener un cuadro de diarrea, ¿no? Y entonces un cuadro de diarrea, pues a mi paciente se me deshidrata rápidamente, más aún si es un paciente anciano también. Entonces, esto es muy importante de saber la ubicación por su localización, lo que estamos hablando nosotros. ¿Cómo se clasifican las colostomías? Por su localización. Ascendente o derecho, transverso e izquierdo. Ahora hablemos de las colostomías de acuerdo a su duración. De acuerdo a su duración, las colostomías o las intervenciones quirúrgicas van a ser unos temporales o también van a ser definitivas. ¿Están escuchando, no es cierto? ¿Estamos ahí? Bien, entonces, las colostomías, de acuerdo a su duración, tenemos las temporales y definitivas. Su mismo nombre lo dice, temporal y definitivo. Temporal, que es algo momentáneo nada más. Por ejemplo, habíamos puesto un ejemplo de un chofer que estaba manejando, que ha chocado su auto y que el timón ha presionado el abdomen, ha lesionado el colon, ha causado una necrosis, entonces hay que hacer una resección. Bueno, termina una resección y luego termina, lógicamente, en una colostomía tipo Harman, ¿no? Y al último pasa el tiempo, pasan 3 meses, 4 meses, el paciente regresa al hospital para operarse de una restitución del tránsito intestinal. Quiere decir que nuevamente va a volver a su sitio, pero para esto también requiere una preparación exclusiva, ¿no? Que días antes el paciente esté con dieta líquida y luego ya en el hospital con otros digamos así, solutos, ¿no? Como los agregados, ¿no? Que van a tratar de limpiar el Nuliteli, por ejemplo, que van a tratar de limpiar la consistencia de las heces, se vuelven líquidas, ¿no? Con el fin de que sea una operación limpia. ¿No? Para restituir el tránsito intestinal tiene que ser, las deposiciones que salgan por los estomas tienen que ser líquidas y claras, ¿no? Porque si hay residuos, pues estamos contaminando el acto quirúrgico y no nos va a salir muy bien. Y el paciente otra vez va a entrar en un cuadro obstructivo. Entonces, el colostoma temporal, su mismo nombre lo dice, que es por un momento, por un tiempo nada más, y luego puede volver a restituirse y por lo tanto ese colon nuevamente puede volver a funcionar en todos sus aspectos, su motilidad, su propulsión, ¿no? La absorción de líquidos, la captación de la vitamina B y la vitamina K, ¿no? Entonces vuelve nuevamente a su estado normal. Pero un colostoma permanente, ¿qué es? Si el mismo nombre lo dice, un colostoma permanente es cuando ya el paciente lo va a utilizar de por vida ya. Va a estar con su bolsa de colostomía. ¿Mm? Y aquí, lógicamente, generalmente hablamos de un tipo de cáncer, cáncer del colon. Ya donde no hay nada que hacer, prácticamente ya es sencillamente que darle calidad de vida, un buen manejo de la utilización del estómago y sobre todo, ¿no? La importancia de la limpieza, evitar que haya una infección agregada más, ¿no? Y que no haya un cuadro séptico, y entonces esto es muy importante, ¿no? De que en estos tipos de pacientes, pues va a ser mucho, 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 mucho la labor de la enfermería en cuanto al aspecto emocional, ¿no? En el aspecto emocional, porque ellos saben muy bien que un colostoma permanente solamente va a ser hasta, hasta un tiempo determinado, ¿no? Hasta que prácticamente acabe la vida.
Entonces, mucho va a depender de nosotros, del tipo de las colostomías, ¿no? Saber si es temporal, si es por su localización, saber si es un tiempo corto. Entonces, la forma como es los estomas en cada segmento de la pared abdominal, donde está adherido. Y entonces, la característica del estómago, eso ya me está dando cuenta a mí de que se está poniendo un poquito complejo ya el mecanismo de brindar yo mi atención o el cuidado de enfermería para este tipo de pacientes. ¿Mm? Entonces, por ahí, hace muchos años, en esos tiempos que estaba ya el doctor Harman, ¿no? Había una enfermera, siempre una enfermera ahí que empezó a idear cómo ahora recolectar las heces, porque el cirujano pensó lógicamente en el acto quirúrgico, pero ahora cómo recolectábamos las heces, y empezó generando unas bolsitas así de recolección, y justamente fue una enfermera, ¿no? La que ideó estos tipos de bolsas de colostomías. Lógicamente en ese tiempo era más artesanal, ahora ya están más certificadas, ¿no? Entonces, hablamos pues de las llamadas bolsitas de plástico, que es la que generalmente lo vemos aquí actualmente en nuestros hospitales. Pero actualmente nosotros decimos que una bolsa de colostomía correcta es aquella que sea transparente. Ustedes están viendo ahí en el medio, de la forma central, que hay de color medio marrón o marrón claro. Esa de preferencia no debemos usarla. Pero sin embargo, los pongo a ustedes aquí en evidencia. ¿Para qué? Para pensar un poquito y decir, ¿por qué necesitamos que las bolsas de colostomía sean transparentes? Por una sencilla razón. Ya le hemos dicho nosotros que el diámetro y la longitud de un estoma es entre 2,5 a 4 centímetros, que tiene que ser una coloración rosada, que tiene que haber presencia de moco, y tiene que haber también, lógicamente, salida de las heces. Si yo coloco una bolsa de colostomía, una color marrón que no me deja visualizar, entonces, ¿cómo yo voy a valorar ese estómago? ¿Sí o no? ¿Cómo voy a ver que los puntos de sujeción del estómago están en forma correcta o se ha salido? ¿Cómo voy a valorar yo si el estómago de repente se metió hacia la cavidad abdominal? Estamos hablando ya de un cuadro peritoneal. ¿Ah? Entonces, eso tengo que yo valorar. Justamente tiene que ser transparente para yo poder visualizar eso. Para visualizar. Entonces, esto es muy importante. Utilicemos bolsas de colostomías transparentes, ¿sí? Por favor. ¿Para qué? Para poder valorar yo los estómagos. Bueno, son recipientes, ¿no? Tipo bolsa de plástico que se va a recolectar las heces. Pero no solamente se recolecta las heces, esto que quede claro. También se recolecta, pues, la bolsa se hincha, ¿no? Es como si hubiéramos teniendo una bolsa una bolsa eh, esa bolsa a ver, que nosotros utilizamos en oxigenoterapias, la bolsa de reservorio, ¿no es cierto? La bolsa de reservorio tienes que primeramente meterle oxígeno a una presión de 10 a 15 litros por minuto para que se inflame, ¿no? Se hinche. Igualito, esa bolsa de colostomía que está dentro del estómago se va a hinchar, pero ¿qué son? Gases, son los llamados flatos. Y esos flatos también hay que eliminarlos, porque si no le eliminamos los flatos, va a causar al paciente un dolor abdominal, tipo cólico abdominal. Entonces eso tenemos que también eliminar, no solamente las heces, sino también los flatos cuando la bolsa se hincha. Y ya me están dando una idea porque son gases, ¿no? Entonces eso hay que eliminarlo. Muy bien, hay que tener de acuerdo un mecanismo de sujeción. Actualmente las bolsas de colostomía ahora tienen su cinta adhesiva interna y la parte externa que se adhiere muy bien hacia la pared abdominal. ¿Cuáles son los tipos de bolsas de colostomía que conocemos? Tenemos dos tipos de bolsas. Uno que es de tipo de recipiente y lo otro de medio de sujeción. Aquí tenemos, por ejemplo, de acuerdo a los recipientes, las bolsas cerradas, ¿no? Aún todavía algunos hospitales utilizan las llamadas bolsas cerradas, pero ya está en desuso ya. ¿Por qué? Porque una vez que estas bolsas cerradas se llenan completamente, prácticamente hay que sacar de la zona periostomal y eliminarlo. Y entonces esa tracción de jalar de la piel causa lesión, lógicamente. Entonces se ideó mejor, la ciencia avanzó y dijo, pues, ¿por qué no hacemos una bolsa que tenga un orificio de drenaje? Y ahí está la bolsa con drenaje y con su plan. Entonces queda permanente, se llena la bolsa de heces, entonces se elimina lógicamente por ahí. Bueno, ya le hemos dicho que estas bolsas de preferencia ya no se usan generalmente, pues lo pongo como referencia, ¿no? Pero claro está, que estas bolsas por lo menos tienen su precio, más o menos de algo de 25 o 15 soles.
Creo que los hospitales están un poquito menos, pero en las farmacias de afuera están hasta 30 soles estas bolsitas. Entonces, pero esta bolsa cerrada lo podemos convertir en una bolsa con drenaje, sí, lo podemos convertir en una bolsita con drenaje, sí, lo podemos convertir, esta bolsa cerrada. También nos puede ser útil, por si acaso. ¿No? Hacemos un pequeño orificio en la parte externa, colocamos un tubito, luego ese tubito de dental, cerramos y presionamos y hacemos un conducto ya con drenaje. Esta es una manera de evacuar, de acuerdo a nuestro ingenio. Pero actualmente ya tenemos las bolsas con drenaje, ¿no? Estos tipos de recipientes de heces que tienen un orificio para drenaje y como decir, esto se lava también. No es que ustedes sencillamente lo van a recolectar y botan las heces. Generalmente esto lo hace el personal técnico de enfermería, pero la supervisión debe estar por parte de nosotros, ¿correcto? La supervisión debe ser parte de nosotros. El manejo del cambio de la bolsa de costumbre, ¿lo podemos hacer los enfermeros? Sí, lo podemos hacer esto. Está dentro de nuestra función. Si no, pues no habría pues, lo que es los cuidados de enfermería en pacientes colostomizados, ¿no? ¿Cuál sería entonces nuestra función? Esto es muy importante, porque como le hemos dicho, valoramos todo lo que es el estómago. Entonces, estas bolsitas nos van a servir, van a servirnos de una duración, va a tener aproximadamente entre bien usada hasta 5 a 7 días, bien usada, ¿sí? Siempre y cuando no se despegue, no haya fugas por los bordes, entonces ahí es la importancia de que esto no va a durar más tiempo. Bueno, se dio ahora un mucho mejor. Esas bolsas de 2 piezas ahora se convirtió, miren, ve, en una base protectora que va a adherir a la piel, como lo ven ustedes ahí en la bolsa de 2 piezas, y la bolsa netamente que se recolecta. Es como si tuviera la parte de esta cinta adhesiva que va bien pegadita a la piel, a la pared abdominal, y esta que es, que lo llaman la tipo brocha hembra, lo llaman, que se adhiere, se une y se presiona y ya está. Y si se llena esta bolsita, entonces lógicamente lo sacamos también y lo lavamos inclusive. Pero ya no está aquí el hecho de estar sacando, lesionando, traccionando la piel, porque esta bolsa protectora tiene su parte adhesiva, tiene una sustancia hidrocoloide que se adhiere a la piel, que no lo lesiona y ahí permanece más tiempo. Entonces, esta bolsa de 2 piezas ha sido mucho mejor. Lamentablemente no lo tenemos aquí en nuestros hospitales, pero sería muy bueno que lo consiguiéramos. Esto generalmente lo utilizan, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Anaplasia, en todos los hospitales de Lima lo utilizan, pero nosotros seguimos todavía aquí con unas bolsitas de 2 piezas, pero que no es la adecuada, ¿no? Que no es la adecuada. Bueno, esto ya hemos hablado ya de una sola bolsita. Y aquí tenemos, miren, esto es lo más común que estamos haciendo. Esta es la más recomendable ahorita, ¿no? La que tiene con caraya. Miren, ve, la cinta adhesiva que va pegada a la pared. Esto es más difícil que esto se salga. Y esto tiene una duración hasta de 15 días, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Miren la cinta adhesiva interna, cómo se coloca. Y miren qué fácilmente se valora el estómago ahí, ¿no? Todo, lógicamente, con su mecanismo de bioseguridad, con guantes, porque estamos utilizando una materia fecales, ¿no? Materias fecales estamos ahí, en este caso, utilizando, que nos podemos contaminar. Bueno, aquí está ya la base protectora, la bolsita de 2 piezas, que, como le digo yo, es mucho mejor, tiene mayor duración y tiempo. ¿Cómo es que nosotros utilizamos y colocamos la bolsa de colostomía? Muy bien, fácilmente. Esto no es cosa de otro mundo, sencillamente hay que hacerlo. Y todo enfermero debe estar habituado, debe estar capacitado para colocar una bolsa de colostomía. Pero no es el hecho de colocar, ahí es lo que voy yo, no es el hecho de colocar, porque cualquiera lo coloca, sino que tienes que valorar, lógicamente, cómo está tu estómago, cómo está la parte periostomal. Y ahora van a ver ustedes la importancia de por qué esta cosita que aparentemente es muy fácil, se convierte en algo difícil si no nos damos cuenta, si no nos fijamos muy bien de lo que estamos haciendo. Primeramente valoramos el tamaño del estómago, el diámetro del estómago. Hay unas tablitas que antes teníamos en nuestro hospital y que también venden todavía algunos centros comerciales. Miren el tamaño y si no hay tabla de diámetros, entonces tenemos una regla recta. Utilizamos más o menos, medimos el estómago cuánto es. Luego de ahí cogemos nuestra bolsa de colostomía que está con su cinta adhesiva,
De acuerdo al tamaño, ahí viene una medición de acuerdo a milímetros, ¿no? Damos el aspecto, el entorno del estómago que va a ingresar, ¿no? ¿No? Pero ojo, todavía no lo quites la cinta adhesiva, si no se te pega en la tijera o en tus dedos con guantes. Y luego de ahí recién lo vas a colocar. Miren, ve, de ahí recién lo vas a colocar. Pero cuando vas a colocar esto, lógicamente, acuérdate que yo te he dicho que no hay control de esfínter, que mientras que tú estás cortando, pum, de repente se te aparece ahí a las heces, ¿no es cierto? ¿No? Entonces hay que limpiarlo. Profesor, ¿y con qué lo limpiamos? ¿Con gasa? ¿Con algodón o qué? Lo recomendable es no producir lesión, no producir erosión a la parte periostomal. Entonces, en eso que tenemos, para mí lo más correcto, lo más adecuado es utilizar, podemos utilizar una gasita humedecida, ¿no? Aunque por ahí existen ahora unos pequeños tipo algodón que no raspa, que no lesiona, ¿no? Porque la gasa humedecida también lesiona, ¿no? Es como friccionar mi labio, fricciono yo mi labio y puede sangrar, lógicamente. Igualito también es el estómago. Y entonces voy a empezar a hacer que sangre ese paciente. Entonces, una buena limpieza rápida, secamos bien, porque si secamos mal, no se va a adherir la cinta adhesiva a la piel. Y ahora, una cosa muy importante es cómo colocamos la bolsa de colostomía. Lamentablemente, existe en los hospitales una mala técnica de colocación. ¿Qué quiere decir esto? Miren, si mi paciente va a estar echado constantemente en la cama, esta es la forma de colocar. ¿Estamos? Como ven aquí. Mi paciente está en cama, muy bien, en forma a gravedad. Pero si mi paciente más parado, se levanta, camina, ¿no? Entonces debemos colocar así, de igual manera, de forma recta hacia abajo. Pero ahora, si mi paciente está sentado, pero también se levanta, está echado en la camita y también se levanta, entonces lo voy a colocar en forma de diagonal. Son tres formas que yo voy a colocar. Si mi paciente para constantemente parado, esta es la forma correcta. Si mi paciente para echado, ¿no? Ahí, en esta forma de ahí, en forma oblicua hacia un costado. Pero si mi paciente hace las dos labores, camina y el paciente echado, entonces lo coloco la bolsa de colostomía en forma diagonal. ¿Correcto o no? ¿Por qué? Porque esto es importante. Imagina que si yo lo coloco así, este paciente en forma hacia abajo, a la gravedad, y se echa, todas las heces regresan hacia el estómago, invaden, humedecen la cinta adhesiva y todo se sale. Se malogró. ¿Por qué? Porque colocaste mal la bolsa de colostomía. Estamos. Ahí estamos sacando ya la cinta adhesiva, ya estamos ya aplicando ya con el pegamento firme, ¿no? Y ojo, esta cinta adhesiva tiene un protector, es una lámina que cubre, ¿no? Para evitar que se erosione la piel. ¿Cómo retiramos una bolsa de colostomía? Muy bien, se desprende de la parte superior. De la parte superior se desprende poco a poco, se va traccionando lentamente, poco a poco. Se puede humedecer también con agüita. Y vamos humedeciéndolo ahí y hasta retiramos todo eso. Todo eso lógicamente con los guantes, ¿no? Con los guantes de procedimiento. Y luego una vez que hemos retirado, hacemos la limpieza con cloruro de sodio y un jabón neutro. En este jabón neutro, ¿cuál es? El jabón de glicerina. ¿Por qué? Porque es el menos tóxico, el menos irritante a la piel. El jabón que utilizan los niños, ese jabón de glicerina, esa es la que utilizamos nosotros. ¿Correcto? ¿Para qué? Para poder limpiar todo el borde del estómago y no se lesione. Hay que limpiar bien las heces. Recuerden que, imagínense ustedes, a ver, un bebé que ha hecho su deposición y está con las heces ahí, con su caquita que la han limpiado mal. ¿Qué va a producirse? Lo que se llama un eritema de pañal, ¿no? Un eritema en la piel. Un eritema, y luego de ahí que se escalda, y luego que va a haber lesión, es como una quemadura. Recuerden ustedes qué contienen las heces. Imaginemos, ¿qué contienen? Sales biliares, bacterias, residuos, microorganismos, ¿no? Es ácida, entonces eso tenemos que eliminar. Ahora imaginemos pues en una zona periostomal, también se va a lesionar igualito. Entonces por eso usamos un jabón neutro, en este caso el de glicerina, lo limpiamos bien y lo secamos bien, ¿ya? Pero actualmente han aparecido unos nuevos productos, lógicamente ya la ciencia ha avanzado, ahora tenemos lo que se llama el Aro Center, ¿no? O tenemos también los accesorios de ADAC de barreras o de pasta,
que son soluciones hidrosolubles que se colocan en el borde, ¿no? Y esto hace pues que restituya nuevamente la granulación del tejido que se ha lesionado y lo pone liso nuevamente en la piel y ya podemos volver a colocar nuevamente las bolsas de colostomía. Aquí en nuestros hospitales todavía utilizamos el injerto de plata, ¿no? Aún todavía se viene utilizando el injerto de plata. Pero actualmente ya en Lima, por ejemplo, en otros hospitales de avanzada, ya están utilizando los accesorios ADAP, que es de barrera o de pasta, que brindan un resultado favorable para reconstituir, lógicamente, ese tejido que se ha erosionado, ¿no? Una erosión de la zona periostomal. Hay que secar muy bien la piel, ya le hemos dicho, y recuerden ustedes que el estoma no es una herida. El estoma es un segmento, es una porción del colon. Entonces, cuidadito que me echen por ahí benzina, alcohol, agua oxigenada, ¿no? Eso no se hace, ¿no es cierto? Vamos a lesionar el tejido epitelial del estómago. Tengamos mucho cuidado con eso. Bueno, aquí ya estamos colocando ya, en este caso, la base protectora, ¿no? Y esto lo puede hacer el mismo paciente, por si acaso. Tampoco lo vamos a hacer que el paciente haga, que sienta él la necesidad, que sí lo puede hacer. Si lo hacemos nosotros, también le estamos causando una dependencia, ¿sí o no? Porque ese paciente va a ir nuevamente a su casa. Ese paciente va a tener que utilizar la técnica adecuada. Las veces que nos ha visto hacer el procedimiento del cambio de la bolsa de colostomía, es ahí donde le tenemos que decir, señor, mire cómo lo estoy haciendo yo para que usted en su casa lo haga. Correcto, usted tiene que hacerlo. ¿Mm? Entonces, cuando ya el paciente se va de alta, muchas veces los cirujanos le dicen, oye, ¿le has explicado cómo se hace el cambio de bolsa de colostomía? ¿Le has explicado la importancia de qué es lo que tiene que él valorar en el estómago? Ajá, nos estamos olvidando de un aspecto muy importante que es la docencia, la enseñanza en el paciente, ¿sí o no? Entonces, esas cositas tenemos que nosotros hacerlo ver, ¿no? Pegar bien, pero que no haya arrugas, porque esas arrugas van a ser donde se fuga las heces y por ahí nuevamente ya malogra prácticamente la cinta adhesiva, se deshace y se cuelga o se desprende la bolsa de colostomía. Bueno, acá es una figura ya donde en este caso de dos piezas, como lo estamos utilizando en forma hermética, se cierra este anillo de base protectora, ¿no? Que se adapta de una manera de broche, y miren qué bonito queda. Esto dura por lo menos unos 15 días, bien utilizado. Esto lamentablemente no hay aquí en nuestro hospital, pues esto cuánto quisiéramos que lo consiga, que la dirección compre, porque tenemos pacientes colostomizados, ¿no? Entonces, muchas veces al mes creo que tenemos 4 o 5 cirugías, ¿no? Y la preparación, como saben mis colegas, es bastante tedioso. Entonces, una buena preparación, un buen resultado de un buen éxito de la cirugía. ¿Mm? Y el resto de la educación, del manejo de la bolsa, del cuidado del estómago va a ser muy importante también por parte nuestra y por parte del paciente mismo. Bueno, ya hemos dicho cómo se retira de la parte superior hacia abajo, ¿no? Y hay que ver pues que todo este sistema de sujeción, de recolección y de desecho sea en forma eficaz. ¿Ya? Ahí estamos viendo ahora se coloca, ¿no? Bueno, el personal o el paciente mismo lo puede evacuar sus heces, ¿sí? Una vez que ya sabe, lo puede limpiar inclusive la parte interna con una jeringa, con cloruro, lo echa a la parte interna, hace un lavado de la bolsa y luego se elimina y se seca. Y se coloca el clam. Muchas veces cuando se coloca mal el clam, por ahí empieza a salir las heces. Y los pacientes están llamando, oye, señorita, enfermero, mire, ve, se ha vaciado todo mis heces, ¿no? Porque hemos colocado mal el clam. Ese clam que está en la parte superior, que es manuable, se cierra, ¿no? Y se ajusta para evitar los tipos de derrame. Aquí está evacuando en esta figura, ¿no? Como ven ustedes aquí, y luego una buena limpieza del cloruro en la parte interna y nuevamente sigue el funcionamiento en forma adecuada. Muy bien, aquí está el clam, para que ustedes sepan, ¿no? Tiene una barra delgada, una bisagra, una barra gruesa ranurada y es segura. Esto es muy seguro. Este tipo de clam, por ejemplo, teníamos un tiempo aquí en nuestro hospital, pero lamentablemente parece que ya no hay, ya no entró, creo que los concesionarios que hacen la compra y venta de esto lo han dejado de lado. Pero esto era
las mejores bolsas de colostomía que duraban más tiempo y no causaban irritabilidad. ¿Qué es lo que quiero decir yo con esto? Si tú compras un mal producto, lógicamente, si la institución compra un mal producto, una bolsa de mala calidad, vamos a causar lesiones en los pacientes o no, en la zona periostomal del paciente. Entonces, esto va a causar mayor tiempo de qué? Que el paciente esté más tiempo en la estancia hospitalaria, pues. Porque esto produce quemadura, las heces producen quemadura. Entonces, miren lo que hace, lo barato no va a salir caro al final. ¿Y quién va a ser el perjudicado? El paciente y nosotros mismos, porque tenemos que darle, atendiéndola ahí, viendo ahora la zona periostomal, cuidando la zona periostomal. Entonces, mire cómo es costo y beneficio, pues no es lo que tenemos que ver nosotros. Bueno, aquí estamos utilizando ya en forma correcta el plan, ¿no? La zona, primero se coloca la barra delgada, luego recién la gruesa cuando ya es hecho un doblez. Ahí está, haciendo el doblez y ¡pum! Listo, entra ahí ya. Y está ya. Muy bien. Todo paciente con colostomizado, tenemos que ver mucho y saber mucho tampoco de nutrición. Claro que no estamos nosotros entrando en intrusismo, sencillamente nosotros tenemos que valorar el tipo de alimentación de un paciente colostomizado. A ver, yo digo una cosa, a ver, un paciente colostomizado va a comer su dieta normal como cualquier otro tipo de paciente. No, no. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. La dieta en estos casos de estos pacientes, ¿no? Va a ser en forma progresiva, ¿correcto? En forma progresiva. Pero recuerden ustedes que todavía en los primeros meses el paciente puede tener flatulencias, dolor tipo cólicos, entonces hay que darle una dieta adecuada. Entonces, tenemos que ver qué alimentos son los que van a producir flatulencia. ¿Qué alimentos producen flatulencia en mi paciente donde hay dispepsia, ¿no? Y un dolor tipo cólico? Entonces, en conclusión, decimos que estos pacientes colostomizados de preferencia debemos de evitar la flatulencia. Hay que darle una dieta balanceada, que tenga proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, pero para evitar la flatulencia no le des, pues, legumbres, espárragos, hongos, huevos, cebolla, ajos, queso, bebidas alcohólicas. Y en una comida de esto, y después nos tiramos un plato oliendo de alimentos, ¿no es cierto? Entonces, hay que darle de preferencia alimentos, ¿no? Que no tengan flatulencia. Entonces, eso también es parte de nosotros de supervisar qué es lo que está comiendo el paciente, ¿sí o no? Esto es importantísimo también, ¿ah? Así es que hay que ver cómo está comiendo el paciente, qué está comiendo, quién le ha dado nutrición, porque puede haber errores también ahí, ¿sí o no? Y es susceptible de haber errores ahí. Entonces, ¿qué debemos de darle? ¿Qué debemos de darle? ¿No? Lechuga, yogur, perejil, son alimentos que no tienen mucha flatulencia, ¿no? Ahora, es muy importante ver que a veces mi paciente, por el tipo de alimentos que se lleva a la boca o puede estar sus manos contaminadas, puede llegar a una diarrea abundante, una diarrea que nos va a causar un desequilibrio hidroelectrolítico. En estos casos, en estas reposiciones, actualmente ya lo estamos haciendo nosotros con solución polielectrolítica, porque su compuesto es mucho mayor, ¿no? Tiene sodio, tiene potasio, tiene otros agregados más allá, electrolitos, que van a restituir y evitar justamente los desbalances. Ya no estamos, y si no hubiera solución polielectrolítica, lo hacemos con cloruro de sodio, pero agrega siempre una ampolletita de cal, perdón, de potasio, ¿no? De calio, a eso me refería. A tu cloruro de sodio agrega una ampollita de potasio o calio. ¿Mm? Recuerden ustedes que el calio es un electrolito intracelular, ¿no es cierto? Bueno, y si hay estreñimiento, es la otra cara de la medalla. Si hay estreñimiento, entonces debemos de consumir frutas, verduras, alimentos ricos en fibra, choclo, ¿no? Y ojo, muy importante, debemos de evitar el uso de laxantes, porque aquí si nuestro paciente se me viene, pero ¡fum! Con cuadro de diarrea. Preferible darle alimentos, ¿no? Que, que, que evitemos causar estreñimiento. Frutas, verduras, es lo mejor, y líquido, bastante líquido. Capítulo 7, manejo de la alteración del ritmo evacuatorio.
Bueno, la diarrea, ya hemos dicho ya, ¿no?, qué le vamos a dar a nuestros pacientes, ¿no? Deposiciones líquidas que producen por uso de laxantes, ¿no? En este caso también hay frutas que pueden causar también cuadros de diarreas, la ingesta de alcohol, el exceso de leche, hay pacientes con intolerancia a la lactosa, y la misma ansiedad de la persona, del paciente colostomizado. Recuerden ustedes que un paciente colostomizado se inhibe de las particularidades de la parte de la vida social. Es decir, no se reúne con grupos, por lo mismo que suena su barriguita, al meteorismo no empieza a sonar la flatulencia. Entonces, esas cositas es el temor, entonces ellos se aíslan. Entonces, ya estamos hablando de un problema ya de psicológico, un problema emocional. El uso de antibióticos también van a causar pobre diarrea. Entonces, evitamos todo esto, ya le hemos dicho cómo, ¿no? Cómo lo vamos a evitar y qué debemos de dar, ¿no? El estreñimiento es lo contrario, ya me he dicho yo, bastante alimentos ricos en fibra, bastante ingesta, fruta seca, pan integral y salvado. Aquí quiero llegar ahora, sí, a esta parte más importante, que es el tema en el cual es la zona vertebral de los pacientes colostomizados, las complicaciones del colostoma. Y ahí mi preocupación de por qué yo siempre pido y solicito de que nosotros valoremos el estómago de un paciente colostomizado. No es el hecho de que, ya, sí, sí, hay deposición. No, no, no. Valora bien. ¿Por qué? Porque miren, estas son las complicaciones. Prolapso. Habíamos dicho nosotros que el diámetro era entre 2.5 a 4 centímetros, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaría si ese estómago, ¡pum!, se sale? Entonces ya es un estomón, ¿no? Es grande ya el estómago, no se sale. ¿Correcto o no? Entonces eso se llama prolapso. Entonces un prolapso en este tipo de paciente se va a necrosar. Al necrosarse, ese paciente va a tener que entrar a sala de operaciones y hacer un nuevo estómago. Sacar eso, tenemos que retirar ese prolapso, que ya está necrosado, ya no nos sirve, y jalar un nuevo segmento de un colon, o sea, un nuevo estómago. ¿Podíamos haber esto evitado? Sí, se pudo haber evitado. ¿Cómo? Observando, la observación. Estenosis, y esto es lo más peligroso. Bueno, si uno es prolapso, pues lo contrario será la estenosis. ¿Qué quiere decir esto? Que ese estómago, que era de 2.5 a 4 centímetros, se mete a la cavidad abdominal. Y si se mete a la cavidad abdominal, ¿qué es lo que va a causar? Obvio, lo que va a causar es una peritonitis, una sepsis abdominal. Y en esto, ¿por qué? Porque la sepsis se va a contaminar todo el peritoneo, ¿no? Y entonces, ahí viene pues la preocupación, ¿no? Por eso digo, ¿qué habíamos dicho nosotros en el inicio? Que tener que el estómago, la pared del estómago, estos estómagos tienen que estar adheridos con puntos de sutura en la pared abdominal. Si tú ves un punto de sutura que está débil, debilucho ya, hoy se rompe, hay una deficiencia de sutura y se mete. Se achicó tu bolsa, tu colostoma y se metió adentro en cavidad. ¿Ah? Entonces, las heces ya no van a salir, las heces se van a quedar dentro de la cavidad abdominal y esto que produce una sepsis, correcto, una sepsis abdominal, ¿no? Y esto va a conllevar ¿a qué? La sepsis, ¿a qué te conlleva? A un shock séptico y luego ahí a un síndrome de disfunción orgánica múltiple, ¿no es cierto, no? Te contamina todo el peritoneo, pues tienes que estar a la sala nuevamente, no te queda mucho tiempo, ¿m? Y tienes que avisar, tienes que observar, y a través de una bolsa de colostomía transparente, es lo que se quiere ver, ¿sí o no? Por eso aquí es mucho la importancia de la complicación, y esto es lo que yo quiero que ustedes me entiendan y compartan conmigo esta necesidad del cuidado de un paciente colostomizado, ¿correcto? Puede haber también herniación, porque muchas veces algún intestino va a protruir por debajo de la piel y cerca del estómago aparece ahí una hernia pequeña que es la que está fastidiando, ¿no? Y esto también se va a agrandar, va a causar dolor y va a tener también que entrar a una cirugía. ¿Mm? Y entonces se nos hizo ya una emergencia, la llamada herniación, nosotros le llamamos así, de esa manera, herniación. El sangrado de la superficie, y es aquí también lo importantísimo cuando se hace la limpieza. Muchas veces agarras tu gasa con alcohol, perdón, con cloruro de sodio y empiezas ahí a limpiar la zona periostomal. La zona periostomal, estamos hablando del borde
del resto del estómago, de la piel. Y al erosionar, va a sangrar, pues. O de repente agarras el mismo estómago, lo friccionas y empieza a sangrar. ¿Mm? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Y muchas veces también hay una forma rudimentaria que también tiene ese cinturón. Cuando mucho se presiona, causa también lesión. Entonces, el sangrado en estos tipos de pacientes debemos nosotros de evitarlo, haciendo una buena limpieza, ¿no? Con unas gasas especiales que también ya existen, que está dentro de los accesorios de ADAP, accesorios de ADAP, de barreras y pastas que brindan en los cuidados de pacientes colostomizados. Esta empresa de accesorios ADAP es la que también es muy parecida a Aro Center, que tienen una exclusividad de pastas, de barreras, de cinturones, de bolsas colostomías, que son las últimas modernas que han venido aquí al Perú ya. Y entonces estas son muy interesantes. Y esos son los que nos están dando las soluciones ahorita, ¿no? De cómo actuar en estos casos de sangrado. La irritación de la piel, ¿por qué? Porque justamente se ha hecho una mala limpieza, las heces se han quedado impactadas y las heces que están produciendo quemadura, ¿no? Están produciendo quemadura ahí. Las heces producen quemadura de primer grado, ¿no? Hasta de segundo. Entonces, miren, ve cómo está erosionando aquí, está causando lesión y el paciente, ¿qué va a tener? Dolor. ¿Cómo lo vas a observar? Que está irritado la zona periostomal y está rojizo. Y el paciente le duele. Entonces, ahí donde nosotros utilizamos, no lo vas a calmar un analgésico, ¿no? Será pues unas cuantas horas, pero después nuevamente va a volver. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que imaginarnos qué debemos de hacer con un paciente con una irritación de la piel, ¿no? Aquí se utiliza las pastas, ¿no? Esto, como le digo, la pasta de Aro Center, ¿ya? Que va a la zona de la piel periostomal, o los polvos premium, que se echan en el borde y rápidamente lo restituye, ¿no? Granula nuevamente el tejido. Entonces, esto es igualito como decir una pista con un hueco. Si hay una pista con hueco, el carro va a ir con su yate y pum, se va a hundir, ¿o no? Pero en cambio, si a esa pista con hueco yo lo tapo a través de este tipo de pastas hidrosolubles, hipoalérgico, entonces voy a restituir la zona periostomal y nuevamente va a ser una piel lisa, nuevamente una piel limpia, donde puedo yo pegar mis cinta adhesiva de la bolsa de colostomía. Entonces, no hay plata, no tenemos, el señor no puede comprar estos tipos de accesorios de Adopt Center, Guaro Center, no pueden comprarlo. Muy bien, entonces vamos a imaginarnos, pues, algo casero, algo tan simple. Y esto me enseñó, que en paz descanse nuestro gran y querido cirujano, el doctor Julio Amado, ¿no? Él que me decía, ya, mándale comprar sus 2 huevos, que vamos a hacer huevo frito, vamos a sancochado. Ah, ya, nos traía los familiares 2 huevos de gallina. Se rompía, solamente utilizamos la clara nada más, la clara del huevo. Al utilizar la clara del huevo, desechamos la yema, solo nos quedamos con la clara. Luego empezamos a batirlo. Y luego ahí, con una palita, con un algodoncito, empezamos nosotros a echarle por todo el borde de la zona periostomal. La clara de huevo, ¿ah? Batida. ¿Correcto? Como se dice, una pincelada le damos ahí. Y van a ver que inmediatamente a los pocos minutos va a haber una placa así, media transparente, ¿no? Hidrocoloide, como lo llaman así, y empieza a regenerar la piel. Y sobre todo, como si fuera una placa de vidrio, ¿no? Así como el celular tiene su placa protectora, igualito, las heces caían ahí y sencillamente no afectaba a, a la piel. Y mientras tanto, esta proteína que tiene lógicamente el huevo, ¿no? Regeneraba la piel a los 2, 3 días y ya estaba regenerando ya. Una cosa tan importante, ¿no? Tan simple que podemos hacerlo nosotros, ¿no? No es necesario todavía tener la pasta adhesiva, tener el Aro Center o tener ahí el polvo premium, no es necesario. Hagamos una cosa tan simple que nos imaginamos
que tiene almidón, y el almidón es proteína, y la proteína cubre en este caso la zona donde hay una irritación de la piel. ¿Estamos? ¿Cuál es la vida social del paciente colostomizado? A ver, ¿el paciente colostomizado puede jugar? Sí, sí puede jugar, pero no va a jugar, pues, no va a estar de arquero, pues si quiere jugar fútbol, ¿no? No va a estar de arquero, un pelotazo en el colostoma y también lesiona, ¿no? Pero puede nadar, puede jugar de delantero, eso sí, pero no me va a jugar, pues, golpes de contacto físico fuerte como karate, judo, box, ¿no? Puede jugar tenis, puede bailar, el paciente puede hacer muy bien sus cosas. En cuanto a la vida sexual del paciente colostomizado, aquí va a haber mucho, va a tener que ver aquí la importancia de la pareja, que la entienda, que la comprenda, ¿no? Y que le brinde todo su apoyo emocional, que no se sienta cohibido, que no se sienta aislado, ¿no? Entonces, mucho depende de la persona, de su pareja en este caso, y que puedan tener una vida sexual, como decir, casi normal. No hay ningún impedimento en estas cosas, ¿ya? El psicológico, el apoyo emocional en este caso, ¿no? Que nosotros tenemos que brindar. Ya le hemos dicho por qué. Porque estos pacientes se sienten cohibidos, se aíslan, estos pacientes están avergonzados. Entonces, aquí tiene que haber un equipo multidisciplinario. Y esto me acordó mucho de lo que un día hemos conversado con nuestro gran amigo y Julio Amado, nos decía así lo siguiente, con su expresión que él siempre hablaba, decía, carajo, en este hospital no hay una asociación de pacientes colostomizados como en Lima, así lo hay, ¿por qué no podemos hacerlo? Y qué bien, ahí nos nació una idea pues justamente de que un equipo técnico de enfermeros, médicos, psicólogos, ¿no? Nutricionistas, debíamos estar aquí plenamente convencidos de que teníamos que darle todo un apoyo multidisciplinario a estos pacientes ostomizados, a estos pacientes con colostomizados. ¿Correcto o no? ¿Para qué? Para que tengan un mejor trato, una mejor forma de vida y que tengan las razones suficientes de por qué se hacen las cosas, que es para su bien. Entonces, esto es muy importante que nosotros debemos de saber, el apoyo psicológico, el apoyo emocional que le podemos brindar a estos tipos de pacientes. Cuidado de enfermería. Bueno, ya hemos estado hablando dentro del camino en el cuidado de enfermería, ¿no? Verificar el estoma, su diámetro del estoma, qué presencia de moco. Recuerden ustedes que un paciente colostomizado operado en los primeros días va a demorar 3 días que usted lo va a encontrar medio necrosado, así, ¿no? Medio inflamado, medio hinchado, ¿no? El estómago. Pero pasa el tercero o cuarto día, ojo, y ahí entonces, ¿qué va a aparecer? Ya se restituye nuevamente a su tamaño normal del estómago, ¿ya? Entonces, los primeros días del paciente postoperado, la va a encontrar usted hinchado, medio así, medio, digamos así, inflamado, así. Pero después baja. Y es ahí, al tercer día, donde usted tiene que ver si está retomando su coloración sonrosada, como lo ven usted en la figura, o no. Imaginemos si sale una coloración media azulada, quiere decir que se está necrosando, pues entonces, eso es importante, valorar en los tipos de pacientes. ¿Correcto? Entonces, no se olviden, los primeros días va a haber una inflamación de ese estómago, ¿no? Por el mismo acto quirúrgico que se ha hecho, ¿no? Se ha inflamado, pero luego vuelve nuevamente a su estado normal, retoma su color y bacán, chévere. Pero si sale un color azulado y luego se va necrosando y tiene un olor fétido, entonces ya te estás imaginando que este es una necrosis, por lo tanto tienen que estar a la sala y se ha reintervenido nuevamente para sacar un nuevo estómago. ¿Estamos o no? Muy bien. Ahí hemos hablado de las complicaciones también. Ahí hemos hablado del tipo de alimentación del paciente, la importancia de la alimentación. Ahí hemos hablado de que puede ser su vida normal, su vida social, ¿no? Podemos restituir nuevamente este tipo de pacientes al ambiente de la sociedad, o su ambiente laboral. No hay ningún tipo de impedimento, no hay ninguna norma que no lo obligue. No es un paciente que va a estar, digamos así, separado, aislado, no. Es un paciente que tranquilamente puede hacer su vida y puede trabajar normalmente ese paciente. Correcto. Ahí hemos hablado también que nuestra labor como enfermero es educar al paciente, que ellos hagan el procedimiento, que ellos culminen el procedimiento, que ellos vean las complicaciones también posteriores, que ellos manejen su dieta también,
la importancia de todo lo que hemos hablado el día de hoy y las complicaciones, el sangrado, la irritación de la piel, los prolapsos, la estenosis, ¿no? Son los cuidados de enfermería. Y por último, el equipo multidisciplinario, donde tiene que brindar el apoyo completamente, tanto emocional, el apoyo tanto en alimentación, el apoyo en la parte quirúrgica, el apoyo en la colocación correcta de la bolsa de colostomías y la valoración del estómago. Esto es muy interesante, esto es muy importante. Espero que en estos momentos les haya agradado. Vengo de mi trabajo, estoy cumpliendo con la labor de educar y comprenderlo y que me entiendan ustedes también, de que en estos momentos nuestra profesión es muy bonita, pero un procedimiento tan pequeño se nos va a agrandar cuando no tenemos el conocimiento cabal y preciso de lo que es que tenemos que hacer. ¿Correcto o no? Entonces,